Tardes, bienvenido a Jueves de Emprendimiento y aquí está este público ansioso por iniciar y por conocer cómo hay que derribar esos monstruos. Bueno, muy buenas tardes a todos, esperando que estén muy bien. Muchas gracias a Yurani por la invitación, por invitarme pues a compartir con ustedes esta tarde de hoy y pues vernos en la próxima sesión también. O sea, la idea es que hagamos dos sesiones muy interesantes, que podamos ir creciendo poco a poco, que miremos la información que vayamos pudiendo adoptar y poderla aplicar también a nuestros emprendimientos y también a temas de nuestra vida diaria porque como buen emprendedor y como empresario, independientemente, uno no se puede desligar de la persona, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar unas cositas, les voy a contar un poquito de Vintage y también pues para contarles y empezar de lleno con el proceso. Listo, denme un segundito, ya comparto pantalla y vamos a empezar. Bueno. Por acá. Y independientemente cualquier cosita o ceñita, pues me cuentan porque pues yo no veo aquí ya chat, o sea, ya aquí ya solamente puedo ver mi pantalla. Entonces, pues ahí estaremos. Yo estoy ¿Listo? atenta, Jorge, para leerte las inquietudes. Ah, bueno, Yura, muchas gracias, muy amable. Bueno, como tal, como para que sepan un poquito del proyecto, Fintech nace como una necesidad de explicar o llevar de una forma sencilla, amable, todo el conocimiento que podamos tener, usar como base para tomar decisiones financieras más conscientes, ¿cierto? Entonces, Fintech nace por esa necesidad de explicar poco a poco, de una forma simple y sencilla, cómo se pueden utilizar mejor nuestras finanzas o cómo utilizar el recurso escaso llamado dinero, ¿cierto? Porque ese es el estudio de las finanzas, es poder administrar el recurso escasito que es el dinero y hacer que nos rinda, tomar decisiones de ahorro, decisiones de inversión, decisiones de deuda y crecer. Una empresa, un emprendimiento o una persona se mueve en esos marcos, se mueve en lo que se gana, lo que se gasta, lo que invierte y lo que ahorra. Eso no va a cambiar por ninguno. O sea, lo vemos en empresas, en emprendimientos, en sectores públicos, privados, fundaciones, con o sin ánimo de lucro. En todo nuestro entorno nos vamos a ver en el mismo ciclo, ¿sí? O sea, no hay nada que de pronto yo aprenda aquí hoy y no pueda aplicar en el sector real o en un sector de fundación. No, ¿cierto? Porque todo gira en torno al uso del dinero y todos en general hacemos uso del dinero, ¿listo? En gran medida, ¿listo? Entonces, por qué bautizamos esto atacando los monstruos financieros? Porque muchas veces cuando uno asocia finanzas a dinero y también asocia eso con números. Y uno dice, ay, no, qué pereza. Entonces, normalmente hay un temor que fue, digamos, instaurado en muchas generaciones del uso del dinero. El dinero es malo, el dinero es complejo, el dinero es difícil de utilizar, hay que alejarse, hay crisis económicas nos han llevado a tenerle miedo a la banca, ¿cierto? Porque es que no es solamente el temor hacia el dinero, sino todo el ecosistema que esto conlleva. Entonces no podemos decir, es que siempre es malo, pero bueno, ¿y por qué nos alejamos de esto? ¿Por qué en el colegio no lo vimos? ¿Por qué en el colegio no lo interpretamos? No jugamos con esto, no identificamos que era un ahorro, que lo más cercano a un ahorro es una alcancía. Y entonces allí es donde vamos a empezar a ver ciertos análisis. Entonces, el monstruo de la organización. ¿Por qué les traigo esta imagen de Hannibal Lecter? Pues me gusta mucho la serie y pues también investigué como la relación que tiene él con el libro y hay bases donde Hannibal Lecter, para el que no lo conoce, es un asesino en serie, ¿sí? Y también es un psiquiatra, ¿cierto? Entonces él lleva una doble vida. Hannibal Lecter, lo que quiero, a pesar de ser un monstruo como tal, es un ser horrible, en muchos aspectos por su sociopatía, todo su problema hasta de canibalismo. Pero Hannibal Lecter, ¿qué tenía de especial? Era un ser metódico, ¿sí? Un ser metódico que estructuraba sus procesos, que llevaba claramente sus ideas, ¿cierto? Supremamente analítico, supremamente inteligente, que usaba todas las habilidades para algo en contrario a esto. Pero ese monstruo que conocemos como Hannibal Lecter es un ser metódico, especialista, inteligente. ¿Listo? Y no es que lo vayamos a imitar, pero sí tenemos que ser conscientes de por qué es importante generar ciertas estructuras en cualquier momento que haya. Entonces, vamos a revisar en qué consiste el ahorro. Entonces, ¿por qué tomo este primer dato? El 87% de los colombianos manifiestan que no cuentan con capacidad de ahorro. ¿Y cómo así? El 77, más o menos el 75-76% de los colombianos, a una encuesta del 3 de junio de Pulso Social, nos dice que no tienen capacidad de ahorro. O sea,
Estamos mirando 23 cabeceras municipales, áreas metropolitanas y la gente no tiene cómo ahorrar. Y el ahorro es fundamental para cualquier proceso de planeación. Es idóneo para cualquier llegar a cualquier aspecto que nosotros necesitemos. Entonces, eh, ¿a qué va esta cifra? Si nosotros, el 77% dice que no tiene capacidad de ahorro y el otro 10% nos dice, oye, es que yo ni siquiera tengo ingresos, y le decimos a la sociedad, oiga, es que ustedes tienen que ahorrar, es que el ahorro es importante. Y usted vaya y mire los emprendimientos, vaya, mire las empresas. Caso, vámonos a 3 años hacia atrás, a marzo del 2020, cierran las empresas. Dicen, no, no se puede ir nadie, todo el mundo tiene que ir para la casa, se tiene que cuidar, se tiene que proteger. Las grandes empresas pudieron solventar la situación porque tenían un ahorro para afrontarlo, pero las pequeñas y micro, que es el gran ecosistema que nos rodea, como el sistema o el tejido empresarial colombiano, entra en crisis, porque si yo cierro hoy, pues yo ya no tengo ventas mañana. Y si no tengo ventas mañana, no tengo que pagarle el sueldo a la gente. Entonces, hay un error en la planeación financiera tanto de las personas como de los emprendimientos, como de las empresas pequeñas y medianas. Entonces, este tema, por eso yo traigo a colación en esta instancia donde lo que hablamos es presupuesto y donde es el temor o el monstruo de la organización, que es a donde vamos a llegar y cómo lo vamos a afrontar. Tenemos que ser conscientes de que el ecosistema en el cual nos movemos muchas veces o no nos lo permite o no tenemos las condiciones para hacerlo. O sea, no podemos evitar a decir que es que Colombia o los colombianos no queremos ahorrar porque no queremos. No, hay que entender las condiciones en las cuales nos encontramos y nos desenvolvemos. Entonces, el ahorro colombiano es muy bajo, ¿cierto? En relación a otros países. ¿Qué permite el ahorro? Afrontar ciertas dificultades o momentos de incertidumbre, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? En este momento van bien, ¿tienen alguna duda o algo que quieran comentar para poder ir avanzando? Hasta Antes de, ahora no. Perfecto. Antes de continuar, entonces yo sí quisiera leerlos un momentico en el chat y me contaran ahí rápidamente cuál es su emprendimiento, o sea, fundamentalmente a qué se dedican, o sea, a ustedes a qué le están apuntando, o son empleados, o en este momento todo su emprendimiento es solamente un tema de ideación. Cuéntenme por favor ahí en el chat y miremos un momentico, compartamos un segundito. Pues el que pueda, porque sé que hay veces que de pronto no les deja o algo. Bueno, si no, seguimos y vamos compartiendo más adelante. No hay rollo. Aquí me siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, listo. Entonces, volvamos aquí a la presentación. Entonces, ¿qué pasa? Antes de empezar a planear, antes de empezar a presupuestar, yo debo hacer un diagnóstico de cómo estoy, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces llega gente y me dice, no, Jorge, es que en medio de las capacitaciones, en medio de las asesorías, me dicen, Jorge, no, es que yo quiero invertir, o es que yo necesito que este negocio fluya por X o Y motivo y necesito poner tanto en capital. Entonces yo le digo, bueno, pero vos sabes cómo estás. O sea, yo llego y puedo arrancar una maratón y yo soy capaz de ahorita correr 10 kilómetros con otras personas que estén en el mismo nivel mío o en un nivel superior. O sea, estoy en las condiciones, me he hecho esa pregunta. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico financiero, es identificar qué son aquellas falencias o ventajas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y esos diagnósticos se hacen en gran medida, primero, analizando si tenemos o no un presupuesto. Entonces, si sí tenemos un presupuesto o no tenemos un presupuesto. Porque si ni siquiera lo tenemos, pues de ahí en adelante se nos va a hacer muy difícil tomar ciertas decisiones. O sea, si usted no está planeando, es como la frase que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, en ese marco, donde yo no sé para dónde ir, donde yo no sé moverme, donde yo no tengo idea qué es lo que tengo que hacer, no tengo idea de qué tengo que alcanzar, qué comprar, qué gastar, y ni siquiera sé cuánto gano. Hay muchas veces que yo les pregunto a la gente y me dicen, no, Jorge, empezamos la asesoría y me dice, ¿usted cuánto debe? Y yo, no sé. ¿Cómo así que no sé? ¿Cuánto es tu cuota? ¿Cuánto es tu tasa? ¿Cuánto te están cobrando? ¿Cuánto te cuesta a ti el dinero? Ah, no, yo no sé. A mí me llega un extracto y yo pago lo que ahí dice en la fecha que ahí dice. Oye, ¿será que si estás haciendo bien las cosas? ¿Será que hay mejores opciones? Ni siquiera conocemos ni lo que nos ganamos, ni lo que nos gastamos, ni las deudas que tenemos. A duras penas. En muchos casos, lo he visto ya, y es solamente sabemos cuánto vale el arriendo, de pronto de cuánto llegan los servicios y para de contar. Y eso mismo aplica para el emprendedor, porque muchas veces
El emprendedor no desliga sus ingresos del emprendimiento de sus ingresos personales y eso es otro grave error, ¿cierto? Entonces, en ese diagnóstico financiero hay que preguntarnos varias cosas. ¿De dónde viene la plata? O sea, ¿cuántos recursos contamos mes a mes? ¿En qué no lo gastamos? ¿Cuánto tenemos en deudas? ¿Cuál es la calidad de esas deudas? ¿Qué nivel de ahorro tenemos? O sea, si estamos ahorrando o no y también si estamos haciendo presupuestos y si le estamos haciendo seguimiento a los mismos, que eso es otro error que de pronto he ido detectando y es, la gente dice, ay, sí, yo llevo mi control del presupuesto y cómo van las cosas y bueno, listo, usted hizo el presupuesto y al mes siguiente usted lo revisó o usted vio cómo lo ejecutó semana tras semana, usted qué día se gastó qué plata y eso puede ser engorroso, sí, pero más delicado es saber en qué no me gasté la plata, que usted llegue y le paguen el sueldo y diga, ay, o le llegó en una venta y dice, ay, ¿y en qué me la gasté? ¿O en qué me quedó esa plata? ¿O para dónde me fui? Entonces, esas partes donde yo tengo que no solo estructurar el presupuesto, sino que posteriormente tengo que analizarlo y compararlo. Si lo ejecuté bien, si lo sobre ejecuté o si antes tuve un ahorro en ese mes, ¿cierto? Porque yo puedo llegar y presupuestar, no es que yo me voy a gastar tanto en mercado. ¿Listo? Y vamos a hacer primero este símil entre las finanzas personales y las finanzas para el emprendedor, ¿sí? Que es muy ligada la una con la otra, lo que les decía al inicio. Lo que yo puedo trabajar en las finanzas personales me aplica para cualquier sector, en cualquier nivel, en cualquier tamaño. Lo que cambian son los instrumentos, de pronto algunas metodologías, de pronto el tipo de análisis, ¿cierto? De los indicadores, pero en general es exactamente el mismo funcionamiento. ¿Listo? Nada de eso va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, ese diagnóstico también se hace para esta observación que yo les digo. El problema no es el hueco, el problema es caer en el mismo varias veces o tropezar con la misma piedra, ¿cierto? O sea, no es que yo sé que yo tengo un error. Yo sé que me estoy equivocando, yo me estoy endeudando más de la cuenta, yo no estoy planeando mis gastos, yo no sé en cuánto me gasto en insumos, yo no sé, o sea, pero bueno, ¿y qué estás haciendo para corregirlo? ¿Qué estás haciendo para mejorar eso? ¿Qué estás identificando allí? Entonces, por eso hay que hacer primero la invitación para todos ustedes a hacer un diagnóstico de la situación financiera que ustedes tengan en este momento. ¿Listo? Ahora vamos a otro aspecto. ¿Qué es la salud financiera? Jorge, Y dime, te puedo ¿sí? interrumpir. Sí, sí, sí. Es que ya tenemos varias personas que nos han contado aquí en el chat qué hacen. Entonces sería como Ok. chévere leerlos. Súper, súper. Bueno, tenemos a Claudia Viviana, que tiene sano y fresco alimentos saludables. Manuela Álvarez tiene productos naturales, apenas iniciando. Por aquí Albeiro dice que está afianzando conocimiento para la comunidad digital que está formando. Merak Chocolatería, Coliving, Emprendimiento, Solución Tecnológica para Monitoreo Inteligente Geolocalizado de Plagas, Caso Broca Café, Sensorial Arte Maderable, trabajos en madera y otros materiales. Entonces, estos son los emprendedores que hasta ahorita nos han dado respuesta de, de cuáles son sus emprendimientos. Ok, entonces tengo varios sectores distintos. Tengo temas veo comercialización, transformación, prestación de servicios, ¿cierto? Un tema de co-living, interesante, pues hoy en día, pues todos estos nuevos mecanismos de compartir las propiedades, ¿cierto? Y aprovechar el uso eficiente de espacios, Farmacia sensorial veterinaria, mira, otro. farmacia veterinaria, vea pues. Entonces, cada uno va a tener una estructura distinta, ¿cierto? Cada uno tiene un modelo diferente. Entonces, ahí qué podemos observar en primera instancia. No es lo mismo las condiciones que debe tener un exportador de frutas que una empresa que tiene una farmacia veterinaria, ¿cierto? Un emprendedor con una farmacia veterinaria. Uno, yo tengo que cumplir unos requisitos diferentes, una infraestructura distinta, ¿cierto? Unas condiciones que me permiten sacar frutos o café y frutas del país versus la farmacia veterinaria, que tiene otras connotaciones. No es lo mismo el que produce el medicamento veterinario que el que simplemente lo comercializa, ¿cierto? Requiere estructuras distintas, pero lo que vamos a ver hoy nos va a servir y vamos a ir tomando ejemplos de cada uno de ustedes y pues en la medida que vamos conversando, pues vamos a ir compartiendo ese conocimiento. Usted me diga, no, mira, es que el tema de la solución tecnológica del monitoreo para plagas, tiene estas connotaciones, requiere una inversión inicial de tanto o ya tengo un desarrollo tecnológico que le voy a aplicar. Entonces ahí vamos a ir conversando. Muchas gracias por participar y aquí seguimos pendientes. Hago una pequeña pregunta, sano y fresco, alimentos saludables. Claudia, ¿tú compras y vendes alimentos saludables? O sea, el ejercicio es, o tu modelo es la comercialización.
Entonces ahí producimos y transformamos y comercializan al de tal o al por mayor. O ¿cuál es tu foco principal en este instante? Comercializamos. Ok, perfecto. Listo, súper. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos por acá. Vamos aquí a presentar. Entonces, ¿qué es la salud financiera? ¿Cierto? Esa salud financiera, a mí me gusta o me gusta el concepto de asimilarlo a nuestro bienestar, ¿cierto? Entonces tenemos una salud financiera, digámosle, buena. Entonces, ¿buena es cuánto? Buena es cuando tienes de pronto un ingreso constante, ¿cierto? Tienes unos gastos medidos, tu nivel de endeudamiento no supera el 20% de tus ingresos mensuales, es decir, tienes con qué pagar las cuotas, tienes un ahorro, tienes un fondo de emergencias, puedes tener fuentes de ingreso alternativas, es decir, no solamente si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento, por ejemplo, como me comentaba Claudia, si mal no estoy, vende al de tal, pero de pronto puede abrir otro nicho que es vender a sectores, a ese se le llama Oreca, que es hoteles, restaurantes y cafeterías, el sector Oreca. Entonces, también no solo me dedico a la venta al de tal, sino que también tengo unas ventas institucionales, ¿cierto? Entonces, ir haciendo esas distribuciones, ¿cierto? Y no depender de un único cliente o no depender de un único proveedor, o en el caso, pues, de finanzas personales, no depender de un único ingreso, de tener diferentes opciones en un momento de crisis, ¿cierto? Entonces, una salud financiera buena es cuando yo tengo varias fuentes de ingresos, por lo menos dos, ¿cierto? Tengo un ahorro para un momento de crisis, tengo un nivel de endeudamiento sano, soy atractivo para las entidades financieras de ofrecerme cierto tipo de productos. Ese es el interesante. ¿Cuándo es que ustedes llegan y dicen, ay, yo necesito una asesoría financiera? No es cuando normalmente están así. A mí me tocan la puerta y me dicen, oiga, Jorge, yo tengo un problema. Y el problema es que tengo deudas hasta la cabeza, ya me excede mi capacidad de endeudamiento, no tengo con qué pagar, pero tampoco soy capaz de dejar las deudas. Pero tampoco soy consciente de por qué hago lo que hago. Estoy tan crítico que si yo, por ejemplo, la pregunta es, y se le invito a que se la hagan, si ustedes mañana se quedan sin su fuente principal de ingresos, ¿cuánto pueden vivir en tranquilidad? ¿Y eso a qué sentido va? O sea, si yo mañana me quedo sin mi empleo, ¿cuánto tiempo tengo para pagar gastos básicos vitales? ¿Cuáles? Arrendamiento, ¿sí? O vivienda o temas de créditos hipotecarios, servicios públicos y alimentación. Voy para lo más básico. O sea, lo que usted necesita para un tema de subsistencia, ¿sí? Lo mínimo. Entonces, si yo me quedo sin mi fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo tengo para vivir tranquilo? Ah, no, Jorge, si yo me quedo sin trabajo hoy, mañana no tengo con qué comer. Ah, jue madre. Ahí ya estamos en un problema, ¿sí? Y es digamos que la regularidad de nosotros como nación, ¿cierto? Porque el nivel de ingreso no es alto, porque no hay una costumbre de ahorro y porque lo que vamos a ver a continuación normalmente nos da miedo hacerlo, ¿sí? O no lo queremos hacer y ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? A ver, esto de conocer mis emociones es algo de trabajarlo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? Gran parte de nuestras decisiones financieras dependen de nuestras emociones, ¿sí? Tanto de ustedes como emprendedores, tanto de nosotros como personas que trabajamos en una compañía o que hacemos las dos cosas, ¿cierto? Toda decisión financiera o gran parte de las decisiones financieras no pasan por la racionalidad y es lo más difícil. ¿Y por qué les digo que esto es lo primero que ustedes deben hacer? ¿Sí? Si yo quiero mejorar mi situación financiera, primero tengo que conocerme a mí. Y si yo soy el que gerencio ese emprendimiento, pues con mayor razón tengo que conocerme a mí mismo. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, al no saber por qué hacemos lo que hacemos, cometemos errores. Y como trabajamos en automático, es la emoción la que decide. Y por más racional, por más que veamos cursos, por más que yo aquí les hable toda la tarde y hablemos dentro de varios días y tengamos asesorías personalizadas y que ya tengo la formación, el día que usted tenga que tomar una decisión, va a ser la emoción la que va a hablar por usted. Y ahí es donde tenemos que saber qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y qué decisión voy a tomar a un futuro. Si yo no logro hacer ese análisis previo a la toma de decisiones, tenga la plena seguridad que la decisión va a ser en gran medida errónea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, y vamos a ver el ejemplo. ¿Qué hace que yo tenga que ir a comprar un celular de alta gama y sacarlo con
una modalidad de crédito que ellos tienen y es a pagarlo a 36 cuotas el primer año sin intereses, pero cuotas de manejo de ahí para arriba e intereses a partir del mes 13. ¿Qué hace que yo saque a cuotas la compra de ropa y yo una prenda de vestir o una salida a comer? Que yo llegue y diga, eso a mí me pasó muy joven, ¿cierto? Ese error yo lo cometí. Y era, yo iba a comer y de un momento a otro mi tarjeta de crédito pasó de no deber nada a deber 5 millones de pesos. Y cuando miré que me había comprado, todo me lo había gastado en comida. Oiga, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Eso me generó un efecto negativo en mis finanzas durante un lapso de tiempo, pero sí me cuestioné. Pero ¿cuántas veces nos cuestionamos por esas situaciones? O decimos, ¿será que yo debo controlar un poco? ¿Por qué estoy gastando en lo que realmente no necesito? ¿Qué necesidad emocional estoy supliendo con ese artículo que estoy comprando? Eso desde el punto de vista psicológico se llaman compras por ansiedad. ¿Sí? Las compras por ansiedad es cuando yo tengo un sentimiento de agobio y tengo que salir a comprar para solucionarlo. Pero el problema es que el sentimiento de agobio para en el momento en que tú pasas la tarjeta. Cuando tú adquieres el producto, el sentimiento vuelve. ¿Sí? Y usted se vuelve a sentir triste, se vuelve a sentir solo, se vuelve a sentir ansioso, ¿sí? Entonces se llaman compras por ansiedad. Y es uno de los grandes problemas que hoy tenemos a nivel de endeudamiento. Si miramos las tasas de endeudamiento a nivel Colombia, son demasiado altas. ¿Y cuál es el producto que más se debe? Las tarjetas de crédito. Y usted las tarjetas de crédito normalmente no las utiliza para invertir. Normalmente usted las usa para ir a comprar, para salir a cine o a salir a comer o a salir a comprar ropa o artículos. Porque el día que yo estoy comprando artículos de primera necesidad con mi tarjeta de crédito, ahí apague y vámonos. ¿Y por qué? ¿Cuánto le dura a usted un mercado? Un mercado dura 15 días, un mes. Pare de contar, ¿sí? A menos que usted se llene de latas de atún durante un año. Mientras tanto, usted va a tener siempre que comprar el mercadito cada 15 días, cada mes. Hay gente que compra semanal. Eso, pues, todo depende del hábito o frecuencia. Pero el día que yo difiero ese mercado a 6 cuotas, a 3 cuotas, a 12 cuotas, ahí ya tengo un problema crítico, crítico. ¿Y qué me llevó a esto? Tengo que entrar a identificarlo. Tengo que entrar a identificar por qué estoy haciendo. ¿Será que es que lo que yo siento cuando malgasto son temas de que me siento solo o son temas de envidia o son emociones que no he podido identificar? Y es un ejercicio de introspección que cuesta, que duele y que se tiene que hacer porque si no se hace, se siguen cometiendo los mismos errores, ¿sí? Yo tengo asesorías donde me dice, Jorge, mira, tengo un problema financiero, no puedo cumplirlo, tal otro, listo, hacemos un plan de trabajo. Mira, hombre, no te endeudes, no compres estas cosas, esto no lo necesitas. Y entonces, ¿qué pasa en un futuro? Ay, no, es que pasó una necesidad y me tocó comprarlo. Y yo, en serio. Entonces, si no afrontamos ese tema emocional, muy difícilmente vamos a lograr a tener unas finanzas sanas, ¿sí? Porque esto es algo que se corrige con el tiempo. Yo no puedo tener unos malos hábitos financieros y que llegue así, como salen ciertas publicidades, que se vuelven millonarios mañana y sus problemas se acabaron. ¿Cuántas personas se han ganado el baloto o grandes loterías y en un lapso de 10 años vuelven a quedar pobres? ¿Sí? O vuelven a quedar sin nada de esa fortuna que les llegó. ¿Cierto? No hubo una gestión ni desde el punto de vista de inversión ni desde el punto de vista de la emoción. Entonces, no, el tema no es cómo gano más plata, el tema es cómo administro lo que hoy tengo para que cuando gane más lo sepa ya administrar. ¿Cierto? Entonces ustedes hoy que tienen un emprendimiento que puede que esté grande, pequeño, que tengan 10 empleados, 0 empleados, que ustedes sean el único empleado, ¿sí? Si ustedes no logran adecuarse a esa situación hoy, cuando su negocio crezca, no van a tener con qué pagar nómina, no van a tener con qué pagar los arriendos, se les va a dificultar pagar los servicios, pagar a los proveedores ya no lo van a poder pagar en el plazo que ustedes les den, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que ser conscientes. Si nosotros no nos tomamos este tiempo, les digo que no podemos hacer nada de aquí para arriba. ¿Listo? Entonces, el primer compromiso o tarea que yo les dejo, o la invitación que yo les hago es, empiecen a conocer sus emociones e identifiquen por qué gastan en lo que gastan en su día a día. ¿Por qué van y se compran el cafecito? Ah, ¿y por qué yo no traigo el cafecito y me ahorro esa plata? De café en café se nos pueden ir 3.000, 4.000 pesos diarios, ¿sí? Multiplique eso por un año y mire a ver qué hace con él, ¿cierto? Y son bobaditas, o sea, son ahorritos, son, ay, que una bananita, que un dulcecito, bueno, ¿y por qué me lo estoy, cierto? Y no quiere decir que tengamos que volvernos tacaños, no, hay que buscar un sano equilibrio.
que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo por acá? ¿Dudas que tengan en este momento? Muy bien, Luis Felipe, aquí nos dijo lo de los gastos hormiga, eso es cierto. El problema es identificarlos y por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? ¿Por qué estamos gastando en esas cosas? ¿Cierto? Porque normalmente uno dice, ah, pues que es una pendejadita y sume la pendejadita, pero ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Cierto? ¿Qué tiene de malo? Traiga frutica, la frutica sale barata, créala que sí. O traiga manicito, o si tenés un tema de ansiedad para que vos estés picando, ¿cierto? Hay cositas, hay herramientas para utilizar. Bueno, de pronto, ¿qué más tienen por acá? ¿Duditas? No. Entonces, un momentico. Bueno, entonces llegamos al punto de las necesidades y deseos. ¿Listo? Y es que muchas veces nosotros tenemos la fea costumbre de que creemos que lo que es una necesidad es realmente una necesidad y resulta que no, no es algo necesario. Entonces, aquí en este cuadrito es para que ustedes, si quieren, tómenle un pantallazo y hagan el ejercicio internamente. Entonces, necesidades, tenemos dos grandes grupos. Lo que es urgente e importante. Entonces, ahí es donde yo siempre hablo. Techo, comida, temas de calidad de vida básica, ¿cierto? O sea, lo mínimo vital es urgente e importante y se llama necesidad. ¿Listo? Es realmente lo que yo necesito. Ay, no, Jorge, es que yo necesito estrenar de ropa cada 8 días. Eso no es una necesidad. Lamento decirte que no, porque tuve también el caso. Un estudiante me decía, no, profe, pero es que yo necesito cambiar mi ajuar o mi ropa o mi vestimenta porque si yo no puedo repetir prenda. Y yo, entonces parta de ahí. Tenemos un problema donde usted nunca le va a satisfacer. Conocí gente que me decía, Jorge, no, yo el día que estoy estresado me voy de compras. Y yo, no jodas. ¿Y qué compras? No, pues me voy para X marca de ropa y allá me compro una blusa, un pantalón y un bolso. Y no, ay, pucha. Y vos ganas con esa misma frecuencia dinero. Porque es que si yo no gano con esa misma frecuencia, lo que voy a tener es unas deudas que no va a tener con qué pagarlas, ¿cierto? Entonces muchas veces disfrazamos lo necesario de lo que realmente deseamos, ¿sí? O sea, es diferente. Algo que no es urgente, pero es importante. Es decir, no es algo que tengo que tomar la decisión ya y tengo que poner la plata ya, porque si no me va a morir, por cosas si yo no compro el mercado, pero sí es importante hacerlo. Entonces, en este tenemos el ejemplo del ahorro pensional y la compra de vivienda para aquel que considera viable comprar vivienda, haciendo la salvedad de que es costoso, de que se subieron demasiado los precios a nivel inmobiliario, que hubo una inflación desmedida en tema de precios, que como causa de esas también pueden existir el cartel del cemento, que hace muchos años nació, que supuestamente se acabó, pero ese cartel del cemento, ¿qué hizo? Disparó el insumo principal de la construcción y nunca bajaron precios. Aquí tenemos carteles de todo. Tenemos el cartel del papel, el cartel del arroz, el cartel del azúcar, el cartel del cemento. O sea, aquí lo que no está cartelizado es lo que de pronto pequeños productores hagan y no tenga un monopolio detrás. De ahí para allá hay muchas cosas que se encuentran con una práctica indebida de mercado, ¿sí? Entonces, ¿comprar vivienda hoy está costoso? Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí, hay estrategias para hacerlo también. Ahí entramos en una discusión de que si es más fácil comprar vivienda o, por ejemplo, ustedes van a comprar el local, porque, por ejemplo, ya viéndolo desde el punto de vista del emprendedor, compramos el local o lo arrendamos, ¿cierto? Y ahí ya vemos es la capacidad de flujo de caja y los pro y los contra de comprar el local o de alquilarlo, ¿cierto? Todo tiene su pro y su contra. Y cuando yo analizo esos pros y esos contra, digo, es una buena decisión. Y ahí es donde yo les digo que las decisiones son importantes porque estoy tomando una decisión consciente de por qué lo estoy haciendo. ¿Listo? Clasifiquen en su emprendimiento también qué es urgente más no importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema personal yo lo coloco como el compartir, el socializar. Es algo que se necesita, que hace parte del deseo, que hace parte del ser humano, que le debemos destinar recursos a cada uno de estos cuatro. A cada uno de estos cuatro hay que destinarle recursos. Ya es qué cantidad de esos les voy a asignar, ¿cierto? Si yo le pongo muchos recursos a lo que está por aquí, y dejo esto abandonado. Entonces, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, yo también puedo tomar decisiones de inversión a largo plazo. Entonces, yo quiero abrir una sucursal o quiero montar una infraestructura para poder generar un tema de signos distintivos y se empiecen a hacer franquicias. Entonces, por ejemplo, para el caso de que producen los alimentos saludables y hagan una franquicia de ellos, ¿cierto? Entonces, eso requiere unas inversiones a posterior.
¿cierto? Esas inversiones tienen que nacer de dos partes. Pueden nacer de deudas de inversionistas externos o también del capital propio que tenga la sociedad que vaya creciendo poco a poco, ¿cierto? Y por último, lo que no es ni urgente ni tampoco es importante. Y aquí lamento decirles que, por ejemplo, importante compartir con los amigos. No es ni urgente ni importante tomarme una botella de 250.000 en una discoteca, ¿sí? Entonces ahí es donde desvirtuamos las cosas y decimos, es urgente y es una necesidad del compartir, pero ya gastarme 400.000 pesos en una noche, entonces ahí es donde se complica. O llegar y comprar un artículo que ustedes, no, es que yo sueño con que en mi local haya tal infraestructura o tal equipo, ¿sí? Pero ese equipo será rentable dentro de 15 años o dentro de 10 años o dentro de 5 años y tengo que pagarle un tema de mantenimiento. Pero entonces ahí es algo que tú ves como una necesidad o como un deseo. Entonces, cuando tenemos emprendimientos, tenemos que hacer que nos rinda la plata. Porque si no nos rinde, si empezamos a comprar en algo que no necesitamos en ese momento e invertimos, ese capital me sirve para otras cosas, para impulsar temas de mercadeo, temas de publicidad, temas de, por ejemplo, marketing digital, que me estaban comentando que estaban creando comunidad. Entonces, hay cosas que yo puedo omitir y esperar, ¿sí? E identificarlo en qué rubro debe ir, ¿listo? Y qué capacidad tengo para ese futuro, ¿listo? Entonces, se los pongo desde las finanzas personales para que ustedes en sus finanzas empresariales lo vayan haciendo la similitud, ¿listo? ¿Qué dudas tienen hasta el momento? ¿Cómo vamos? Todavía no los he perdido, seguimos los mismos, eso es lo importante. Listo. Bueno, entonces sigamos por acá. No hay más duditas por el momento. Entonces volvemos por acá. Entonces, aquí ¿a cuál es la invitación? Yo planeo mi presente para alcanzar mi futuro. Si yo no hago eso, tengan la plena seguridad de que si yo no organizo mis finanzas hoy, pues se me hace muy difícil que mañana vaya a ser exitoso o que mañana ese negocio tenga flujo de caja disponible. ¿Listo? Entonces es importantísimo. Aquí yo tengo a la mejor, digamos, a la mejor escuela de derecho comercial, derecho financiero. Es, para mí, yo soy fanático de Betty la Fea. Me la he visto 3 veces y me parece genial. Cuando la vi chiquito, no entendía la importancia de comer con los compañeros. ¿Cierto? Ay, tan bueno que el almuerzo, que se van a almorzar. Y uno, ay, vea pues, ahí, ya cuando usted trabaja, cambia su visión o perspectiva de la novela. También, cuando Betty la Fea dice, llega el viernes por la tarde, dice, hoy se paga la nómina y todo el mundo, ¡eh! Yo chiquito no entendía esa importancia. Yo decía, bueno, pues yo tengo lo de mi lonchera y que sea lo que Dios quiera. Pero cuando usted ya trabaja, usted ya dice, oh, es importante que paguen la nómina el día que la necesito. Y aquí es la primera observación. Si ustedes hoy sienten demasiada alegría cuando le dicen que hoy pagan el sueldo, usted tiene un problema. Ay, ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Usted por qué me va a dañar la alegría? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo siento alegría, porque es que a mí me están remunerando, porque es que el trabajo dignifica la labor del ser humano y me están pagando por lo bonito que yo hago mi trabajo, ahí sí ponga de contento. Pero normalmente esa no es la realidad. Usted se pone contento porque es que si me pagan hoy, tengo con qué pagar el arriendo, tengo con qué ir a mercar mañana. Vaya usted al cajero el 30 de este mes, que pagan la prima. No le cabe una persona en esa fila. La fila son más o menos 50 personas para aquellos benditos que reciben prima. Entonces, o vaya usted en quincena, o mire qué le pasa a las plataformas digitales como Bancolombia, Nequi, el día que pagan nómina en general. Colapsa el sistema financiero, porque es que todo el mundo sale desbordado a recuperar sus recursos. Si usted tiene la tranquilidad de que no retira hoy, sino que retira mañana, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Entonces, es ahí. Entonces, la primera observación es, tenga cuidado cuando usted se ponga demasiado contento cuando usted le pagan el sueldo, porque quiere decir que usted está urgido por plata, ¿sí? Porque es que tiene una necesidad puntual de que tiene que cumplirla hoy, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora hablemos también de Betty y de por qué la frase de la importancia de la información. Como fan de la novela, sé que Betty es la villana de la novela. Y me van a decir que no, que es que Betty, qué pecado, que ella era fea y después se volvió bonita, entonces se cumple lo de la Cenicienta, la. No, Betty es la mala. Betty llega, que por amor todo lo hace, vean, la tan linda, tan tierna, toda enamorada, que porque es que don Armando era lo mejor. Y no es cierto. Betty era la mala, punto.
¿Y por qué era la mala? Porque uno, maquilló estados financieros, que es un delito, ¿sí? Dos, le ocultó todos los torcidos que hizo don Armando. Tres, se robó la empresa porque llegó y la embargó para que no se la quitaran a don Armando. Y cuarto, le quitó el novio a la dueña del negocio. O sea, ella de santa no tiene un pelo, ni de boba tampoco. Entonces, y aquí que va la frase de la importancia de la información, porque es que la información es base para la toma de decisiones. Cuando Betty maquillaba estados financieros, pues la gente tomaba decisiones con base en ellos, porque es que los estados financieros es el resultado de lo que tú estás haciendo. Y si tú me dices que estás generando utilidades en estados financieros, yo digo, la empresa va bien. O no, resulta que es que la empresa no tiene efectivo con qué pagar. O si yo hoy te pregunto sobre tus estados financieros personales, yo te digo, ¿cuánta plata sabes que tienes en la cuenta bancaria? ¿Sabes hoy cuánto tienes de ahorro? ¿Sabes hoy qué capacidad de endeudamiento tienes? Si usted no tiene esa información, muy difícilmente va a poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo traigo a Betty para este ejemplo, y es en la medida que yo tenga información concreta, clara, real, ¿sí? Yo voy a poder tomar decisiones financieras mejores. Y aplica para todo. Si usted llega y, por ejemplo, y a mí me gusta hacer el símil con las relaciones. Si yo, por ejemplo, tomo la decisión de tener una pareja, pues usted no se casa con el primero aparecido que está, o se novia con el primero que usted vea, ¿cierto? No, usted lo analiza, toma decisiones, que este tiene estas y estas características, que desde el punto emocional está de esta forma, que usted obviamente no va a hacer un cuadro y un brainstorm y toda la cosa y va a hacer una presentación de PowerPoint con su futuro novio, pero usted sí lo analiza. Y usted sí toma decisiones con esa información. Antes uno miraba Facebook y tomaba información porque hay mucha data interesante, pero siempre todo gira en torno a la información. Si yo tengo información clara y real, yo puedo tomar mejores decisiones. Y ahí es donde yo les digo esta frase y es, no hay decisiones buenas ni decisiones malas, ¿sí? Siempre y cuando se tomen con información clara y concisa. Yo me puedo equivocar, ¿sí? Y yo puedo decir, no, yo tomé una decisión, pero era con los datos que yo tenía. Hice este análisis y me equivoqué. Listo. ¿La decisión fue buena o mala? No. Tuvo un error, tuvo una falla. Porque es que a nosotros nos gusta la dicotomía de decir, ay, es que usted es bueno, que usted es malo. Y cuando hacemos esos análisis de juicios de valor, pues siempre somos los buenos y somos perfectos y todo el mundo el que tome decisiones contrarias van a ser malos, ¿sí? No. Siempre y cuando ustedes tomen una decisión informada, ustedes van a tener como un plus para defenderse y decir, oiga, me equivoqué, ya sé que esto no lo vuelvo a hacer, tengo que tener una visión diferente. Entonces, por ejemplo, tengo mi emprendimiento y quiero lanzar un nuevo producto. ¿Listo? Y lo lanzo porque hice un estudio de mercado, porque es que la gente iba a mi tienda y me lo preguntaba, ve, vos tenés de esto, vos tenés aquello, y usted digo, qué importante tener este producto saludable, que es el que más piden, que es que esto es cacao en polvo y que eso me lo piden mucho. Y usted no analizó bien e hizo una inversión grandísima para poder usted producir ese cacao en polvo. Cuando llegó, el único que le preguntaba era el vecino. Entonces todos los días pasaba a preguntar. Y sí, me preguntaba mucho, pero siempre lo mismo uno o dos personas. Cuando usted llega y saca producción, nadie le va a comprar el cacao en polvo. ¿Cierto? Y entonces dice, ay, hijo de madre, ¿qué hice? Entonces ahí es donde yo valoro la información, la analizo, pero si yo simplemente me quedo con que, perdón, yo me quedo con que, simplemente me están preguntando lo de cocoa en polvo, y no analizo quién es el que me pregunta ni la frecuencia, pues puedo tomar decisiones erróneas. ¿Listo? Ahí cómo vamos, cómo va todo, qué duditas van teniendo, me van escuchando bien, ¿sí? Bueno, sigamos por acá entonces. Entonces, ya con toda esta antesala, entonces, ¿qué necesita usted emprendedor, usted persona natural, usted persona que en este momento tiene un negocio o simplemente es trabajador, empleado, ¿cierto? O tiene un ingreso frecuente, lo que sea, y quiere organizar sus finanzas, ¿cierto? Ya hizo todo el ejercicio de introspección, ya sé en qué me gasto lo que me gasto, puedo tener una estructura. Entonces, vamos a vencer ese monstruo. Vamos a empezar y vamos a hacer un ejercicio sencillo para que ustedes puedan ir enfrentando ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales para hacer un presupuesto? Porque la gente le tiene el pavor a presupuestar, ¿sí? Y usted lo puede hacer, vea, hay herramientas, lo puedes hacer desde el celular, hay aplicaciones que te ayudan, te sacan indicadores, te sacan datos, te hace un análisis del costeo, pero usted lo diligencia y después la pereza llenar el resto.
¿Listo? Entonces, ahí está esta herramienta. Hay otros que dicen, no, Jorge, a mí me gusta más el Excel. Bueno, hay una hoja de cálculo. O no, Jorge, a mí me gusta llevarlo en un cuaderno. Por mí, donde arranquen a hacer el hábito, donde ustedes arranquen disciplinadamente a tomar esas decisiones y diligenciarlo, ¿cierto? Ya después miran el formato, dónde lo ponen, cómo lo analizan mejor, ¿cierto? Pero en primera instancia, tómense el trabajo de hacerlo. ¿Y qué tienen que identificar? Primero los ingresos, luego gastos vitales que ya les voy a explicar bien, o sea, un ejemplo comparativo, lo que son deseos, inversión, ahorro y pago de deudas. Es lo primero que usted tiene que hacer. Haga su lista de mercado. Es una listica sencilla. Ah, que es que yo me gano tanto. Listo. Tac, fácil. Ya vamos a hacer un ejercicio con un archivo que tenemos acá. Ah, que gastos vitales me va a gastar tanto. Deseos, inversión, ahorro y pago de deudas. Listo. Me va a tomar en la tarea y hacerlo muy juicioso. Ay, Jorge, es que yo llego y pago unas cosas, pero y me sobran 300.000 pesos y yo no sé en qué me gasto la plata. Entonces, la invitación para aquellos que no saben en qué se la gastan, hagan un ejercicio. Es sencillo, para mí solamente es compromiso de cada uno de ustedes que lo quiera hacer. Y es si usted no sabe en qué se gasta la plata o lo que le quedó, o sea, cubrió sus obligaciones básicas y lo que le sobró no saben qué se le fue, ¿sí? Haga lo siguiente. Cada vez que vaya a comprar algo, pida el recibo y métalo al bolsillo. Llegue a su casa y lo deposita en un coquito, no en el de la basura. Destine un vasito, un mug, lo que sea. Y ponga ahí los papelitos. Y usted llega y lleva un registro, ¿sí? Al final del mes, miran que se lo gastó. Y es el primer ejercicio para tener un contacto cuando no sé en qué me gasto la plata. Si yo no sé en qué me la gasto, no sé por qué hice con ella, haga el ejercicio. Pida el recibito donde usted vaya y lo va guardando. Y listo. Al final del mes va a revisar y a decir, ay, jue madre, todo lo que me gasté en lo que yo no debía gastármelo, ¿cierto? Entonces ahí ya usted va a entender cuando su mamá le decía que en la casa hay sopa, ¿cierto? Que no coma afuera porque es que en la casa hay sopa. Porque es que si como por fuera todos los días, ahí ya me quiebro prácticamente, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que tener relevancia e importancia de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Listo? Vamos a hacer primero este comparativo y ya vamos a utilizar la herramienta, ¿ok? Para que entonces nos vaya rindiendo. Espérame, yo hago aquí una preguntita. Dame un momento, deme un momentico, porfa. Ay, ay, espere que se bloqueó acá. Un momentico. Listo. Aló, aló. Listo, qué pena. Ahí me desconecté un momentico. Listo. Ahí, ¿cómo van? ¿Cómo van todos? Bueno, aquí me dicen que me escuchan, que todo va bien. Listo, perfecto. Bueno. Antes de hacer el presupuesto, porque esta es una parte clave donde tenemos que estar, sino que miremos a ver acá si me está presentando, listo. Entonces, antes de empezar a hacer el presupuesto, hay algo que tenemos que valorar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en la medida que nosotros diligenciemos esta información, vamos a poder encontrar, vamos a poder identificar en qué me gasto, no tanto en qué me gasto, sino cómo puedo hacer estrategias de ahorro y de planeación hacia un futuro. O sea, cuando yo esté haciendo un presupuesto, es importante también definir cuánto vamos a ahorrar, ¿cierto? Entonces, ahí en ese cuánto vamos a ahorrar, vamos a identificar ciertas cositas. ¿Listo? Entonces, aquí yo les tengo este cuadrito que pues al cierre pues se los voy a compartir, ese se va a ser como uno de los regalitos para todos ustedes, ¿sí? Y es este. ¿Listo? ¿En qué consiste esto? Primero, aquí hay valores por área de vida. ¿Y qué quiere decir? Es encontrar un equilibrio de que nosotros no somos solo Jorge. O sea, yo soy Jorge, pero soy una sumatoria de entorno. Soy una sumatoria de cosas que pasan a mi alrededor. Y esas cosas que pasan a mi alrededor pueden ser temas de mi autoestima, de cómo me siento yo bien, de áreas de vida como cómo comparto con mis amigos, qué tiempo le dedico a ellos, a temas de carrera profesional o a carrera que ustedes tengan a nivel de corporativa, ¿cierto? Temas de educación o formación, temas de empleabilidad, del emprendimiento, de espiritualidad, ¿sí? De ocio, ¿sí?
de pareja, de relaciones familiares, ¿sí? Todo esto la invitación es a que lo diligenciemos. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos valores de área de vida yo tengo unas metas por trazar, ¿sí? Y muchas veces yo no me tomo el tiempo. Me dicen, ay, no, pues que eso es de proyecto de vida, qué pendejada. Sí, muchas veces uno lo siente como una pendejada, pero ¿y qué tal si yo me pregunto, ¿para dónde voy? La misma pregunta que les hice al principio. Si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es, ¿en dónde quiero ver a mi emprendimiento? ¿Qué metas tengo con mi emprendimiento? Ah, no, yo quiero abrir una sucursal, una sucursal. Pónganse metas claras y metas medibles en un momento del tiempo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no digo que esa sucursal la voy a abrir en 3 meses, porque es que la connotación de abrir una sucursal es otro nivel, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de abrir una sucursal, digo corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Normalmente es de largo plazo, ¿sí? Yo no puedo abrir una sucursal en 3 meses, pues si no tengo el capital. Pues, si usted lo tiene, entonces usted ya mira, ¿cierto? Ah, no, pues que yo tengo recursos y puedo abrir la sucursal en un mes. O sea, en un mes puedo estar abriendo sucursales. Y abro 5 10 porque tengo un socio inversionista que tiene el capital. Entonces, ahí es donde yo me pregunto mi condición particular, ¿sí? Entonces, digamos, no, largo plazo, porque yo apenas estoy en formulación, estoy creciendo. ¿Tiene un valor monetario, sí o no? ¿Y cuánto vale? Porque me dices, ay, es que yo quiero abrir una sucursal. Y bueno, ¿y qué necesitas? ¿Cuánto vale? Si mañana se te aparece una oportunidad, un crédito bueno, interesante, con buena tasa, con buen plazo, que el flujo de caja te lo permita, estoy preparado para eso. Sé cuánto necesito. O llega un socio inversionista y mis hermanos, le tengo 50 millones, pero necesito pues que, ¿en qué los va a gastar? Y usted no sabe. Y ahí es donde usted tiene que trasnochar, ¿cierto? Pregúntese hoy, trácese metas claras y colóquele un tiempo. Si usted no hace esta partecita, pues cómo vamos a planear un tema de ahorro, un tema de inversión, un tema de qué deuda adquiero, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que tener para poder pagar esa deuda, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, póngale una cifra. Ah, no, yo sé que vale 50 millones. ¿Listo? Esta partecita acá, chun, chun, chun. ¿Listo? Entonces, esa parte, que el emprendimiento, 50 millones. Eso es lo que yo necesito. Ah, bueno, no, que yo tengo, por ejemplo, un tema de relaciones familiares. Y esto me salió, esto nos pasó en una conferencia que tuvimos con la alcaldía de Pereira. Y era, oiga, ¿qué vale? ¿Qué es más importante? Por ejemplo, ahorita que llega el día del padre, pues el que tiene el padre para compartirlo. ¿Qué vale más? ¿Sí? Gastarse un jurgo de plata en una situación particular, de pronto que a veces ni comparten, que se lo llevan para una cena, pero bien pegados del celular, ¿sí? O vale más un abrazo, o vale más el compromiso de yo estar pendiente de mis papás, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le estoy apuntando? ¿Qué es esa meta? Entonces, supongamos que este es compartir con familia. Y normalmente para compartir con la familia no, es de corto plazo y no tiene un valor, ¿sí? No vale nada, ¿sí? Es gratis, ¿listo? Pero entonces aquí yo me trazo metas. Y nos vamos cuestionando en qué estoy o qué quiero invertir, en dónde quiero que se me vaya el dinero, ¿sí? Que es que yo quiero comprar un carro, perfecto, está bien, eso está bien, pero bueno, ¿a qué carro puedo apuntarle? ¿Será que tengo para comprarme un carro de 10, 15, 20, 50, 100, 150 millones a mi condición hoy? ¿Cierto? Porque yo también tengo que ser consciente. No, es que yo, Jorge, es que yo quiero un Porsche y ese Porsche vale 450 millones de pesos. Le digo, bueno, hoy qué condiciones tienes tú para comprarte ese Porsche, ¿cierto? Y qué condiciones tú tienes para mantenerlo, porque una cosa es comprarlo y otra cosa es mantenerlo. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo me empiezo a hacer esas preguntas y decir, bueno, no es que yo tenga que escalar muy poquito, pero sí saber de dónde tengo las condiciones y qué necesito para alcanzarlas, ¿sí? Porque si no, me va a pasar la vida soñando, soñando y de pronto nunca lo estructuré. O si realmente lo que yo quiero es tener ese vehículo porque me va a permitir X o Y situaciones en mi vida y me va a sentir pleno por X situación. Perfecto, analícelo. ¿Cuántas veces de pronto en bienes suntuarios vemos famosos, millonarios que se suicidan? ¿Cierto? Y dice, pero es que lo tenían todo. Y cuando decimos lo tenían todo, es que, ¿qué es tenerlo todo? Entonces, aquí es importante hacernos esa pregunta y darle la relevancia a la palabra valor, ¿sí? ¿A qué le damos valor?
qué realmente vale. Y en su emprendimiento, qué realmente es importante, qué realmente vos necesitas, ¿sí? Qué realmente te va a apuntar a crecer. Muchos emprendedores en un momento de la historia guardaron mucho de sus recursos y le pagaron a un mega influencer, llámese como se llame, ¿sí? Y no tenían la capacidad de atención o no hicieron un estudio consciente y ese mega influencer le cobró 10 millones de pesos por hacer unos posts, pero llegó a una gente que no era su cliente objetivo. ¿Usted qué hizo? Echó la plata a la basura. Y eso le ha pasado a gente, ¿cierto? Entonces, muchas veces tomamos decisiones de inversión en esos aspectos de pronto apresurados por moda, pero no sé a dónde voy a ir enfocado ni cuánto vale. Entonces, la invitación acá es diligencia en esto, ¿cierto? Él aquí va a tener un valor resumen, ¿sí? Y dice, entonces, ¿a qué, para cuándo y cuánto necesito, ¿cierto? Entonces aquí dice a corto plazo, mediano plazo y largo plazo y cuánto es lo que voy a llegar a necesitar. Ahí yo puedo llegar y tomar decisiones y decir, bueno, tengo que ahorrar de esta manera, en mi flujo de caja tengo que guardar tanto dinero disponible, ¿cierto? Entonces es en esos aspectos. Bueno, ¿cómo vamos por acá? Vamos acá, ¿alguna dudita o algo? Listo, entonces paremos un momentico y les quiero hacer una pregunta. En promedio, ¿cuánto llevan en su emprendimiento? ¿Sí? ¿Cuánto llevan? Ahí coloquen en años o en meses, ¿sí? Escríbanme ahí por un momentico, 2 minuticos y revisamos algo. Perfecto, muchas gracias por compartirlo. Porque hacen la claridad con el tema de registro. Antes de registrar, colóquemelo desde que nació. Para mí el emprendimiento no nace cuando se registra en Cámara de Comercio, porque el emprendimiento nace cuando ustedes toman la decisión de que quieren que ese emprendimiento tenga forma. Y normalmente la forma no la da la Cámara de Comercio. Yo sí lamento decir eso, pero muchos dicen, ay, formalícese. Y de pronto a veces no tenemos conocimiento de las implicaciones que tiene formalizarse, porque eso genera unos costos altos, ¿cierto? Entonces, no, desde que tomaron la idea y arrancó, desde el día que usted llegó y dijo, voy a vender X cosa y arranqué. Entonces, por ejemplo, los que tienen registrado, si me quieren compartir desde cuándo. Por ejemplo, lo que Alex, que antes de ese año y medio, ¿cuánto llevabas? ¿Y qué te llevó, por ejemplo, a decir, oiga, quiero registrar mi negocio? ¿Por qué tomaste esa decisión? O sea, tanto cuánto fue antes como por qué tomaste esa decisión, si nos quieres compartir. Ahí no, tranquilo que no lo estamos viendo, que a veces no contestan porque les da pena que los veamos. Si nos pueden ahí compartir esa partecita. Bueno, mientras de pronto nos comparten eso, veo que lleva mucho tiempo, ¿cierto? Nace en el 2006, 6 años, se registra buscando apoyo financiero para crecimiento. Perfecto. Por ejemplo, esa respuesta me dice, bueno, tengo un porqué. ¿Listo? Quiero un apoyo financiero, quiero buscar estas condiciones, quiero buscar un crédito que me va a permitir hacer X o Y cosas, ¿cierto? Entonces, mira, llevan 6 años, o sea, que nació desde el 2016, ¿cierto? Y supongo que han pasado muchos retos en tu camino igual que en el de todos. Todo emprendedor, empresario, trabajador, lo que sea, va a tener retos en su día a día, ¿cierto? Y los retos del emprendedor son, digamos, de pronto un poco más complejos porque el emprendedor tiene que luchar contra un ecosistema que normalmente no es el más apto, ¿sí? Tenemos competencia compleja, tenemos temas de precios, se nos vuelve más costoso las cosas. Por ejemplo, lo que son ferias de emprendimiento son muy costosas participar porque pagué varias ferias y a duras penas libraba lo del stand, pero eran 4 o 5 días de trabajo duro y no se libraba a veces ni el stand.
Entonces, sé que el ecosistema genera muchos espacios, pero también soy consciente de que es difícil lograrlo. Porque cuando usted me dice llevo 6 años, es un reto grande, ¿sí? Llevarlo más de un año, llevarlo más de 6 meses, ¿sí? Es algo que ya está más maduro, está más consciente y que se puede proyectar para muchas cosas más. Entonces, aquí viendo la edad media, veo más o menos 6, 4, un año, ¿cierto? Tenemos un número fluctuante, no puedo llegar y promediar, pero si digo, oiga, más de 6 meses todos tienen, ¿cierto? O sea, ya se han enfrentado hacia el mercado, ya han mirado si ese producto es viable, si tiene quien lo compre y se han ido manteniendo, que es algo muy valioso en este instante. Pregunto aquí algo, ¿cuántos de ustedes hoy tienen estados financieros? ¿Y cuántos de ustedes hoy hacen un presupuesto? Por ejemplo, ustedes cinco, cada cuánto, o si tienen estados financieros, o saben cuánto se ganaron al final del mes, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿tienen estados financieros? Segunda pregunta, ¿hacen presupuesto? Y tercera pregunta, eh, ¿cómo saben que ustedes lograron tener un flujo positivo? Es decir, lograron generar utilidades. Daniela me dice que tiene un registro financiero. Muy bien. Albero tiene contador. Perfecto. En el 2022, Alex con contador. Nos falta organizar, por ejemplo, para el caso de Claudia. Ok, ok, entiendo, entiendo. Y bueno, listo, tienen contador. El contador tienen asesor contable. Muy bien. Aquí yo soy contador público, ¿sí? Y hago la primera observación. Ese contador los acompaña en el tema tributario, ¿cierto? Que es importante. Supongo que entonces hay varios aspectos, temas tributarios, temas contables y temas financieros, ¿sí? Cada una de las tres son tres cosas distintas que se hacen con la misma información. Temas contables o temas tributarios es pague impuestos, ¿sí? Declaración de renta, declaración de IVA, ¿sí? Declaración de ICA, ¿listo? Retenciones, ese es tributarios, ¿sí? Dos, contables. Lleva unos registros y al final del mes le dice, mira, estos son tus estados financieros. Y temas financieros, proyecciones financieras, decisiones de deuda, decisiones de presupuesto y comparativa de presupuestos. Este es el tercero que a mí en este instante más me interesa. ¿Cuál tiene en todos los que tienen contador, tienen este tipo de asesoría? Porque el contador hace muchas cosas. O sea, yo sé que nosotros como profesionales contables hacemos muchas cosas. El pago incluye las tres. Listo. O sea que Albero, listo. Tiene la asesoría full, completa. El plan premium también. Nosotros. Listo. Tienen las tres. Perfecto. Tributario, contable y proyección con lo financiero. Súper, súper, súper. Me alegra mucho. Entonces, aquí va. ¿Qué dudas en este momento tienen con respecto a lo que no les presta, por ejemplo, o no han entendido de lo que hace el contador, ¿cierto? Porque en este momento yo diría, ustedes tres pueden salir de clase tranquilamente, porque ya tienen una asesoría contable, tributaria y financiera, ¿cierto? Que de pronto en ese aspecto tienen dudas, ¿sí? Que consideran que deberían como afianzar. Eso como para ir mirando si nos van a acompañar en la otra sesión. Eso para ustedes tres, porque los que no me han contestado nada por ahí, creo que pues ahí que estoy pendiente de que lo que estemos conversando le esté siendo interesante también. ¿Qué dudita ahí tienen, por ejemplo, Tatiana, Albeiro o Alex? Temas de divisas. Supongo que tú eres el que exporta. Ok, perfecto. Listo. Ok, ok, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces continuemos. Listo. Ahí sí quería pues como conversar un momentico con ustedes, como para ir identificando pues como posibles opciones o temáticas a tratar. Listo. Bueno, entonces ya yendo a esta partecita, en el tema de presupuesto, ¿sí? Hay que tener claro para ustedes como emprendedores, o sea, aquí podemos hacer, vamos a ir haciendo, espérame, ven acá, vamos a hacer un símil acá de las
antes de resolverlas. Esperen un momentico, cierren los ojos 2 segundos. Listo. Entonces, esto para que ustedes lo analicen, aquellos que no tengan de pronto contador o simplemente que no lo hayan hecho en su vida propia y de pronto no lo estén aplicando en su presupuesto, ¿cierto? Entonces, gastos vitales son aquellos que guardan relación directa con necesidades fundamentales. Es decir, lo mínimo con lo cual yo tengo que tener, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, voy a ser muy enfático en el tema: alimentación, vivienda, servicios públicos, transporte, educación y calidad de vida. Para mí son gastos vitales, sin los cuales vivir se hace muy difícil, ¿sí? Entiendo que para aquellas personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, si vive solo, hasta un salario mínimo, ¿sí? Hasta un salario mínimo se hace muy difícil de pronto cumplir todos estos factores, ¿cierto? Lo mismo un emprendimiento. Un emprendimiento tiene que generar, en caso que tenga costos fijos, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión, en caso de que tengan esos costos fijos, vamos a tener que afrontar unos temas delicados, por ejemplo, el arrendamiento. Ay, no, es que yo quiero poner un local. ¿Cuánto tengo que vender para poder sostener ese local? ¿Cierto? Entonces, identificar eso con lo mínimo que usted tiene que trabajar, ¿sí? Y en temas de ahorro es la planeación a un futuro, ¿sí? Para tomas de decisiones de inversión y de eliminar cierto tipo de deudas. Entonces, en el tema de lo personal y en el tema del emprendimiento o la empresa o lo que sea, sí o sí el fondo de emergencias es innegociable. O sea, si usted hoy así tenga contador y no tiene un fondo de emergencias, déjeme decirle que están mal, ¿sí? Y, y lo sostengo desde un punto de vista técnico y desde lo que vimos en pandemia, trayendo el ejemplo a colación. Cuando hicimos el cierre, la gente no tenía con qué pagar la nómina, no tenía con qué pagar los salarios, no tenía con qué pagar los arrendamientos, ¿cierto? Y entonces ahí es donde yo les digo, ¿cuántos de ustedes hoy tienen un fondo de emergencias para suplir sus necesidades mínimo 3 meses? Mínimo. ¿Y por qué mínimo 3 meses? Para el tema de emprendimiento se hace muy difícil que yo tenga 3 meses de liquidez, pero créame que en un momento de crisis son los únicos que sobreviven, ¿sí? Porque los que se endeudaron para eso hoy en día están acá o quebraron, ¿sí? Porque yo me endeudo para pagar la nómina un mes, pero no tengo con qué endeudarme para pagar la nómina 3 y 4 meses, ¿sí? Entonces es ahí donde yo tengo que tomar decisiones: o me estructuro de una forma sana o simplemente apague y vámonos, ¿cierto? Y hay empresas que dicen, no, Jorge, pero es que no todas las empresas. Los que tienen alta liquidez tienen capacidad de afrontar momentos de dificultad. Y es lo que yo les digo: usted no tenga la plata para pagar la buseta, no tenga los 2.000 y pico para pagar el transporte de la ruta, a ver si le toca escolarse, ¿cierto? Tiene que hacer cosas ilegales. Cuando no hay liquidez, cuando no hay efectivo, pues las cosas se me ponen más difíciles. Entonces, lo primero que uno tiene que empezar a estructurar es un fondo de emergencias que me supla mis necesidades en un momento de crisis, ¿sí? Compra de bienes o actualización de activos para el emprendedor. Entonces, cuando hablo de actualización de activos para el emprendedor, si ustedes tienen un equipo X o Y, vayan guardando recursos, generen infraestructura de inversión sin congelarlos, porque eso sí hago la salvedad: no es tener la plata ahí esperando a que fluya, pero no comprometerla en su totalidad, porque hay un día en el cual ese flujo de caja se necesita, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué dinero tengo yo? Yo me gano, no sé, en el emprendimiento tengo ventas de 5 millones de pesos. ¿Cuánto voy a destinar para actualizar esos activos en un futuro? ¿Cierto? Que normalmente se reconoce como la depreciación, ¿cierto? Entonces, yo no guardo esa plata en un bolsillo, yo la utilizo para fomentar algo, pero sí tengo que tener un registro claro de cuándo tengo que suplir esa necesidad y con qué lo voy a suplir. O sea, yo no me gano nada con decir, ay, si yo tengo que cambiar esta máquina vale 10 millones de pesos. Pero el día que llegue, ese Dios verá. Dios me ayudará, porque es que yo me levanto todos los días temprano y como mi Dios ayuda al que madruga, pues entonces a mí me va a ayudar, ¿cierto? Entonces a mí esos 10 millones yo tengo que ser consciente de cuándo tengo que usarlos, ¿sí? Ponerle una fecha y decir, ¿cómo voy a conseguir esos recursos? Porque no, Dios proveerá, no, Dios no provee. Dios le dice y de pronto le ayuda y le aconseja en el oído, pero pare de contar porque el plata no le va a poner. Entonces, sean presentes en esa parte. El ahorro también para planes de retiro, viajes para el caso personal y planes de inversión y planes de expansión para un futuro. No siempre se puede hacer, y aquí hago la claridad: todas las inversiones se pueden hacer con ahorro, ¿sí? Porque el ahorro sería disminuir utilidades, ¿cierto?
Pero si nos vamos a un modelo asiático, el modelo asiático dice yo no distribuyo utilidades dentro de los primeros 10 años, porque es que los primeros 10 años es un bebé y ese bebé hay que cuidarlo, ¿sí? Para cuando llegue el momento yo lo pueda potenciar en la debida forma, ¿sí? Aquí, ¿qué hacemos con las utilidades? Al otro mes me la mecateo en cositas, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo digo, no, yo tengo que reservar un poquito, no solo la reserva legal, sino que tengo que guardar un poquito para los momentos de crisis y de crecimiento, porque si yo voy a crecer solo con deuda, yo voy a tener unos problemas en temas de liquidez a un futuro, porque el día que no venda no tengo con qué pagarle al banco. Ay, Jorge, pero es que, por ejemplo, Alpina se endeuda con bonos a 10 años y paga todo con el recurso que ellos se endeudan. Y yo así, perfecto. Miremos la capacidad de caja que tiene Alpina versus vos, ¿cierto? Ay, no, Jorge, es que por ejemplo, Alpina, entonces Alpina tuvo el poder de negociar con Grupo Éxito y decirle, ustedes me pagan a 30 días o yo le quito mis productos de la alacena. Vaya usted, dígale si usted logra entrar a una gran superficie, si usted tiene ese poder de negociación, ¿cierto? Entonces muchas veces decimos, no, es que eso es muy fácil, fácil, pero para él. El camino del emprendedor, como les dije ahorita, es complejo y si ustedes logran planearse bien, pueden salir a abasto. Pero si no lo logran, pues entonces se les va a hacer muy difícil porque no hay poder de negociación. Y eso se llama, póngale el nombre que quiera, dígale derecho de piso. Mientras usted arranca, se le van a hacer las cosas un poquito más complejas. Y tengo que estar preparado para ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, en ese aspecto, para tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, vamos aquí al archivo. ¿Listo? Acá hagámosle un poquito de zoom para que se vea. Listo. Entonces, acá, diferentes fuentes de ingresos. Para el caso del emprendedor, pues colocará las diferentes, digamos, canales que tenga fundamentales o líneas o modelos de negocio que tengan al interior de su emprendimiento. ¿Cuánto es su flujo promedio que puedan? Porque ustedes ya deben tener un promedio, ¿cierto? Ustedes ya saben más o menos cuánto venden cada mes, ¿cierto? Hay unos meses pico, por ejemplo, si usted vende temas de escolares, pues usted va a tener unos picos diciembre, enero, o a mitad de año, o si usted vende, por ejemplo, el caso de los frutos, supongo que se verán mejor las ventas cuando tengan cosecha, pues aquí estoy pues haciendo pues como supuestos, ¿cierto? Entonces hay unos que tienen ciertos picos, pero hay unos momentos donde hay una regularidad, o es como lo mínimo con lo cual usted tiene que entrar, ¿listo? Entonces acá definimos, no, yo me gano en salario 1,5 millones. Listo. Gastos vitales ya vimos, temas de arrendamiento y demás, ¿cierto? Y colocamos pues sencillo, de una forma fácil. Que arrendamiento yo pago una pieza y me gasto 450.000. Listo, supongamos pues ahí. O no, conseguí una renta muy barata. Gastos de deseo, es lo que yo digo. No es que no lo hagan, pero denle en un presupuesto, denle en un valor, denle en un nombre, denle en una capacidad. ¿Sí? Usted no se ponga a decir, ay, yo voy a poner gastos de deseo y me va a gastar lo que sea. No, no, no. Asígnese un sueldo, asígnese una cosita para usted irse a comer, para irse a pasear. Que es que a mí me gusta recorrer el mundo, recorrer, ir a pueblear. Bueno, ¿cuánto vale ir a pueblear? Que esto vale la tanqueada, que esto vale la comidita. Destínele un presupuesto a eso. ¿Para qué? Para que usted se limite. O sea, no es tanto como que se limite en sus sueños, sino que estructure un monto máximo. O sea, porque no es como que voy a ir a gastar y a derrochar en el pueblito y voy a acabar con todo lo que vendan en el pueblito. No, pues mire ahora hasta dónde usted puede gastar, ¿cierto? Porque si no vamos a entrar en un momento de dificultad. ¿Listo? Entonces pongámosle pueblear. ¿Listo? Que la puebleada vale 200.000. No entiendo, 150.000. No sé. No sé ya cuánto vale. Entonces, pago de deudas. ¿Por qué soy enfático? Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen que honrar sus deudas porque alguien les prestó, sea un familiar, un amigo, un conocido, o sea un banco, ¿cierto? Entonces, ay, no, que es que los bancos son unos ladrones. Hombre, a usted nadie le puso un revólver en la cabeza y le dijo, venga, coja esa tarjeta de crédito que tiene 5 millones de cupo y haga un avance. Pues yo no vi ningún asesor del banco, nunca he visto un asesor del banco y le digo, es que usted tiene que ir a sacar un avance. No, pues carreta. Entonces, el pago de deudas es algo fundamental que tenemos que hacer, ¿sí? Y no más por un tema de responsabilidad y hasta de responsabilidad social, porque el día que todos decidamos que no pagan las deudas, pues lo que tenemos ahorrado no vale nada, ¿cierto? Entonces, un tema de que para que fluya el ecosistema del dinero, sí o sí necesita que todos cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Listo? Entonces, estoy sorprendido, por ejemplo, es un contenido que vamos a sacar en próximos días. Hay gente hoy que está buscando en Google oraciones para pagar las deudas.
pinte mesa. O sea, ya tenemos que colocar un santo boca abajo, meterlo en un vaso con agua y prenderle una velita a ver si me paga las deudas. Pues no, no, no. O sea, no es el objetivo. O sea, ¿cómo hemos llegado a que es una de las búsquedas más amplias que hay en Google? O sea, la gente de verdad está buscando dos cosas: oraciones para no pagar o para pagar las deudas, o sea, alguien que lo ilumine, y dos, también están buscando qué deudas son las que mueren. O sea, estamos mirando cómo no pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿por qué? Porque el nivel de endeudamiento a raíz de la pandemia aumentó por múltiples circunstancias, pero hoy en día hay que honrar esas deudas y hay que mirar cómo las vamos pagando de la mejor manera. ¿Listo? Ahorros. Aquí es donde vamos a mirar este archivito que se diligenció, dice cuáles son las metas y sueños y cuánto voy a destinar mes a mes para cumplirlas, ¿sí? Y puede ir aumentando de acuerdo al nivel de ingreso, pero sí o sí, el fondo de emergencia es fundamental si no lo tienen, nútranlo, ¿sí? Y aquí voy, creo que de pronto esa parte no la dije, y es que normalmente en Colombia usted se puede demorar 6 meses en volver a conseguir empleo, ¿sí? O aquel que es emprendedor, pues si usted se quiebra, ¿cuántos años se demora de pronto para volver a reincorporarse en el modelo de negocio? ¿Cierto? Porque cuando nosotros tristemente nos quebramos, quedamos con deudas. Porque ¿qué es quebrarse? Quebrarse es cuando mis deudas exceden mi capacidad de pago. Eso es una situación de quiebra. Quiebra no es que llego y, ay, yo veo todo vacío, no, yo veo empresas que tienen toda su infraestructura, pero hoy no tienen cómo pagarlas. Caso Viva. Viva dijo, yo no tengo que cumplir mis obligaciones con terceros no tengo cómo cumplirlas, que sea lo que Dios quiere, y me quebré. Y si se quiebra Viva con todos los asesores, ustedes y yo también nos podemos quebrar, ¿cierto? Entonces, ahí tenerlo presente. Tener un fondo de emergencia que me supla las necesidades básicas o un sostenimiento en un momento de crisis, ¿sí? El caso que pasó ahorita, que, ay, que nos quedamos sin gas, ¿cierto? Y digamos que nos tocó cerrar el local, porque es que yo transformo esos bienes, pero necesito el gas porque es el que me permite que el horno funcione, la. Y resulta que como no abrí ese día, ya no tengo que pagarle a mi empleado. Ahí hay un problema, ¿sí? Entonces, destinen o anticípense a esas situaciones. ¿Quién iba a decir que iban a cerrar la llave del gas? Nadie se lo esperaba. ¿Y qué implicaciones eso iba a tener? ¿Cierto? Entonces, prepárense para lo inesperado, ¿sí? Entonces, es eso. No siempre nos vamos a alcanzar a preparar, pero si tenemos de pronto unos recursos para afrontarlo, pues nos puede ir mejor. ¿Listo? Ya aquí, por ejemplo, para el caso de su emprendimiento, bueno, en temas de inversión, ¿cierto? ¿Qué inversiones vamos a generar? ¿Sí? ¿Qué inversiones vamos a estructurar? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cuánto vamos a destinar de esos recursos que tenemos? Y normalmente ese flujo quedaría en cero. Es decir, todo lo que me gané lo destiné en alguno de estos conceptos, ¿sí? Porque no hay plata que me sobre, ¿cierto? Porque lo que me sobró le di un nombre y le di un recurso. Entonces dije, ¿a qué voy a apuntarle? Ah, no, Jorge, es que ya cubrí mis gastos básicos, ya pagué la nómina, ya pagué seguros, ya pagué servicios públicos, ya pagué los insumos y me sobraron 200.000 pesos, ya me pagué a mí. Así, eso sí, un paréntesis, asígnense un salario, asígnense un sueldo, ¿sí? Y páguense, ¿sí? Porque si no se vuelve uno muy desgastante y dos empiezan a pagar lo que no tienen con qué pagar, porque un mes me pago 1.000.000, otro mes me pago 2.000.000 y volvemos a lo mismo. Ustedes son su emprendimiento y si algo no está funcionando en el emprendimiento, los va a afectar a ustedes. O si ustedes están haciendo algo que no debe ser o que técnicamente no es viable o que financieramente no es viable, va a afectar a su emprendimiento. ¿Sí? Entonces ahí tienen que tener esa balanza muy clara. Ustedes son su emprendimiento. ¿Van a dividir entre las finanzas del emprendimiento y la finanza de ustedes? Sí, pero sean conscientes de que si alguno de estos dos flaquea, ustedes como persona la van a sufrir, porque a veces creemos que con el simple hecho de que yo lleve las finanzas del emprendimiento a un lado, yo me voy a dejar de preocupar. No, el estrés sigue, la preocupación de la nómina sigue y sobre quién recae, sobre la persona. Usted tiene un fogón y si usted no tiene con qué pagarle a su empleado el fogón, no le importa. Él le importa un pepino, es más, él no siente, usted sí. Entonces, usted como emprendedor, aún así, separe las finanzas de la empresa de las finanzas personales, va a tener que ser consciente de que me tengo que organizar yo para poder que ese negocio funcione, ¿cierto? Entonces, debe partir primero de la persona para que eso después se refleje en el emprendimiento. Yo no puedo primero organizar el emprendimiento y yo seguir todo despelotado, no, señor. Primero me organizo yo y
en esa misma línea voy organizando mi emprendimiento. ¿Listo? Entonces, es esa partecita. Él está planeado para un presupuesto de 12 meses, tiene un total, se le hace seguimiento, que esa es la tarea más maluquita, que es mirar en qué me lo gasté, si realmente me lo gasté, y analizar las variaciones, ¿cierto? Para mirar en dónde encuentro falencias y demás. En este momento, pues ya pues para... Ah, espérame acá. Ok, Paola, muchas gracias por acá. Ok, Albeiro, muchas gracias por aquí también. Bueno, antes de hacer el cierre, quiero abrir un espacio para preguntas, ¿sí? Saber qué les ha parecido. Ahorita les voy a compartir otra información de cierre, pero sí quiero abrir este momentico para que hagan las preguntas que tengan, porque yo sé que ya hasta ahora la gente se empieza a ir, se me empieza a volar y qué tales. Entonces, de una vez como para que todos quedemos con la misma información. ¿Listo? Jorge, ellos tienen la posibilidad de abrir su micrófono, entonces quien desee puede intervenir. O si no, pues en el chat también. Y sí. Ok, perfecto. Sí, porque dicen, ay, no, es que la voz me suena muy rara por Zoom. Entonces, por acá también. Bienvenidos por donde sea. Aquí los esperamos. A dejar aquí abierto un minutico, a ver. Listo. Están todos muy concentrados. No, están, pero súper concentrados. Eso es lo importante, eso es lo importante. Bueno, aquí me preguntan sobre los cuadros de Excel. Yo con mucho gusto les comparto el de, espérenme acá. Les comparto el de metas y sueños, ese me parece súper importante que lo tengan. El del presupuesto, sí, de ese también se los puedo compartir esos dos. ¿Qué es lo único que yo sí les voy a pedir? Es como la contraprestación de esta charla. Y ustedes dirán, ¿cómo así que me van a cobrar? Sí, yo les voy a cobrar. ¿Y por qué? Ah, porque yo soy así. Es que todo financiero no hace nada gratis. Cuando han visto que el banco diga, no, yo le presto, pero no me pague? Y espera, quede sentadito para que no le duela. Entonces, no, vean, ya muchachos, no, la primera invitación es que me sigan, ¿sí? Que me sigan en sus redes sociales, ¿sí? Que la invitación es que conozcan a FinTech. Tenemos contenido incluyente, tenemos contenido con traducción en lengua de señas colombianas. Es un proyecto que tengo desde el punto de vista de lo social. También, pues la invitación es que me sigan en Instagram y en Facebook y en LinkedIn también. Ya tenemos LinkedIn y ahí estamos creciendo como comunidad. Entonces, la invitación, aquí les voy a proyectar el... Jorge, lo puedes dejar acá en el mensaje para que todos lo tengan, las redes Ah, ok. sociales. Así Ah, ok. también lo puedes mostrar. Ah, bueno, FinTech me encuentran acá así en Instagram. Ese es el de FinTech en Instagram, pero pues el enlace no lo tengo a la mano, ¿para qué les digo mentiras? Pero no sé si ahorita El les podemos... arroba, Ah, sí, ese es el arroba, así me encuentran tanto en Instagram y en LinkedIn me encuentran así también en FinTech Colombia. Así me encuentran en LinkedIn. ¿Listo? O también en LinkedIn me encuentran como Jorge Restrepo Álvarez o Jorge, ese también me encuentran así en LinkedIn. Lo último que yo sí les quiero compartir a todos ustedes es una encuesta, ¿sí? Jorge, Ah, dime, qué pena. Mira sí, que dime. enviaste solo a Paola Ríos, entonces al resto no nos llegó. Ah, qué pechuga. Así es la vida, así es la vida, ¿no? Lo que es la tecnología, ¿sí ven? Instagram. Entonces aquí lo coloco acá. Vintage-bajo. Y Vintage Colombia acá. Yo les enviaría el correo electrónico con los archivos Ujú. y con el enlace de registro a la siguiente sesión. Entonces, para que quedemos muy conectados y pues todos estemos también en la próxima charla. Sí, me alegra conocerlos, espero que lo hayan disfrutado, pues esto aquí también les voy a compartir, pues Yura también les compartirá este enlacecito de cómo fue la experiencia, qué podemos hacer para mejorar, porque sabemos que esto es un aprendizaje continuo, los daticos de las redes sociales y también es que les comparto la presentación
Obviamente, pues mucho no está escrito, no me gustan las presentaciones cargadas, pero pues ahí era como para que tengan pues como una guía de lo que hayan tomado apuntecito. Agradecerles por el espacio, agradecerle a Yurani, agradecerle a la UTP por abrir estos espacios de conocimiento, de compartir, y a ustedes chicos y chicas por haber estado todo este ratico que a veces sé que es difícil sacar el tiempo para espacio y más cuando tenemos tantas cosas para hacer. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente y una feliz tarde. Ahí los dejo con Yura. Chaito. Bueno, no, muchas gracias, Jorge, desde Barranqueros UTP agradecemos muchísimo por el tiempo, por la disposición para participar en este espacio, por facilitarnos estas dos sesiones, pues tan importantes. Recuerden que el próximo jueves tendremos el monstruo de la rentabilidad. Hoy empezamos pues por lo más básico, que es el manejo de las finanzas personales y el impacto que estas tienen también en los emprendimientos, cómo un manejo adecuado nos va a permitir proyectarnos y proyectar nuestro crecimiento de la mejor forma. Em, entonces, la próxima sesión vamos a continuar profundizando pues, en nuestro emprendimiento, analizaremos la rentabilidad del mismo y bueno, como ya les decía, les voy a compartir los archivos y les voy a compartir el enlace de registro a la próxima sesión. Y bueno, muchas gracias a todos, feliz tarde y nos vemos el próximo jueves. Vale. Sí, muchas gracias. Chao. Sí, les llega el correo, Luz María. Chao. Sí, sí, todo al correo, todo al correo. Chao. Chao. Chao, que estén bien.